Muy buenas amigos, les había dicho, les había prometido que iba a tratar un poquito más este tema en otra segunda entrega. Es el tema de la ley Kingpin, que tanto me ha impresionado eh, el entendimiento de lo que toda esta situación que se ha presentado recientemente en el país, en República Dominicana, tiene una explicación, así sea, desde el área de la fábula caricaturesca. Porque la caricatura, ¿qué es lo que hace? Retratar con una morfología diferente o con una morfología atractiva lo que es nuestra realidad, muchas veces satirizada, otras veces exagerada y otras veces la ficción nunca se aproxima a lo que es la realidad. Kingpin, la ley Kingpin, es esta ley que ha llegado a desmantelar todo un entramado mafioso de lavado de dinero, utilizando el aparato financiero de la República Dominicana. Cuando se habla del aparato financiero, se habla de todo lo que mueve un país en términos de economía, dinero, bienes. ¿Cómo este entramado opera? ¿Cómo este entramado afecta? ¿Cómo este entramado se nutre de la realidad de un país? Es lo que vamos a ver aquí. Digamos que con algunas pinceladas, no tan profundo como quisiera abordarlo. Fíjense que vamos a comenzar hablando de quién es Kingpin. Habíamos dicho que Kingpin es un personaje de la serie de Marvel, un villano de Marvel que representa a un enemigo de los héroes en esta serie. Representa el enemigo de Spider-Man, representa el enemigo de Daredevil, representa ser enemigo de Luke Cage, representa ser enemigo de Iron Fist. En fin, de una serie de héroes que coexisten y viven en una ciudad llamada Hell's Kitchen. Ese es el contexto espacial en el que Stan Lee y su dibujante magistral pues establecen al personaje de Wilson Fisk, que es el nombre del gran Kingpin. Kingpin recibe el nombre de Kingpin, esa pieza principal sobre la cual hay una serie de piezas en el entorno que componen, digamos, un órgano. Por ejemplo, el bolo del centro, el bolo principal en el boliche, al que se le lanza la bola para destronar la pirámide, el bolo principal del medio recibe el nombre de Kingpin. Entonces, Kingpin es esto, es King de rey y pin de pieza, es la pieza rey dentro de un engranaje. Pero ¿quién es Wilson Fisk? ¿Quién es Kingpin? Kingpin es un villano parido del corazón del pueblo, donde tuvo que comer el polvo de la infamia que se puede vivir en la miseria. No solamente pasó hambre, no solamente pasó vejaciones, no solamente vio a su padre abusar de su madre. Kingpin también fue abusado en la calle. Sus compañeros de la escuela lo sacaron de la escuela por el bullying que recibía, porque era medio tosco su proceder y al mismo tiempo era obeso. Una persona que no tenía, digamos, con él a favor el estereotipo de la belleza, por el que usted es castigado de manera inmisericordia cuando es niño en una escuela. Kingpin crece con todo eso tras de sí, con un ánimo, con un anhelo oscuro, porque no iba a escatimar medios para lograr sus fines. Iba a llegar a tener dinero, a tener poder, a tener influencia, a ejercer sobre los demás esa humillación que él recibió. Alguien en algún momento iba a pagar todo lo que él sufrió, y todo el que le rodeaba estaba, digamos, disponible para sus fines. Kingpin se dedicó a toda clase de crimen organizado que dejara dinero. El Kingpin, Wilson Fisk, se dedicó a las apuestas ilegales,
a las peleas de boxeo ilegales, al contrabando de mercancías, a la extorsión, al soborno de políticos influyentes para lograr lobbies, al tráfico de personas. Sobre todo se confabuló con la mafia japonesa para traficar personas, con los yakuza, y también se asoció a otras estructuras mafiosas que operaban en Chinatown con los mismos fines, tráfico de personas. O sea, el Kingpin puede estar organizado en todo tipo de modalidad de crimen. Asesinatos por encargo, el robo, la extorsión, las apuestas ilegales, el robo al fisco si es necesario, el tráfico de influencias, toda una suerte de situaciones que le van a reportar beneficios. Entonces, el Tesoro de los Estados Unidos articuló un arma legal con un alcance supranacional para perseguir el crimen organizado, ese que se dedica a utilizar la economía como una herramienta para sus fines. Entonces ellos, entendiendo de que es un peligro nacional, es un atentado contra la seguridad nacional, que alguien pueda jugar con tu moneda, que alguien pueda jugar con tu economía, deciden crear esta arma, que es una ley articulada que reúne varias agencias que luchan contra el crimen. No solamente la policía, no solamente el FBI, no solamente la DEA, no solamente a los órganos que tienen que, pues, escrutar y ver cómo se va manejando la economía. También incluye la participación de otros países, ya que como un crimen internacional, un crimen a gran escala, también tiene que venir una solución, un arma que ataque a gran escala, y esta arma tiene que ser internacional. Por eso esta ley Kingpin tiene un alcance más allá de las fronteras de Estados Unidos. Parte de una serie de acuerdos que suscribe Estados Unidos con otros países. En lo que respecta a la República Dominicana, por ejemplo, para citar un caso, la República Dominicana tenía que firmar ese tipo de acuerdos con Estados Unidos y quería tener un trato preferencial en el comercio. ¿Recuerdan el DER-CAFTA firmado en el año 2002, aproximadamente 2001-2002? En ese acuerdo deben hallarse ciertas cláusulas que permiten a esta ley Kingpin accionar, trascender sus fronteras, tocarnos a nosotros. Recientemente, porque tenemos que ver una cosa, una pieza unida a otra pieza, hemos asistido a ciertos acuerdos que faltaban para poder cerrar el cerco al crimen. Uno de estos acuerdos es el que ha firmado impuestos internos directamente con el IRS de Estados Unidos. ¿Recuerdan? No hace poco, cuando se escuchó que el IRS y impuestos internos habían hecho cierto acuerdo para compartir información sobre movimientos financieros. Y tenían que hacerlo, porque de esta manera es que esta ley puede tener un campo de acción, puede pues afectar los intereses. Y es cuando precisamente las víctimas de ella pues pueden contrarrestarla. Las víctimas del lavado de activos, del crimen organizado, son las estructuras financieras de un país, la banca, impuestos internos, la libre empresa, la Cámara Americana de Comercio, la Cámara Dominicana de Comercio. Todas esas estructuras financieras van a verse afectadas por el crimen organizado tendente al lavado de activos. Porque una cosa, señores, es el crimen organizado que, digamos, se dedica al comercio o al trasiego, al contrabando de un producto X. Y otra cosa es que el producto de ese contrabando sea utilizado, sea inyectado de manera informal a la economía de un país.
ahí están digamos, las aristas de este crimen. Bueno, es una actividad que produce beneficios, que produce recursos económicos. Pero estos recursos económicos no tienen un impacto dañino todavía en el sistema financiero si no se insertan, si no se introducen al sistema por medio de la banca, por medio de la compra de activos, por medio del comercio. Para entender cómo puede, digamos, el lavado de activos afectar una economía, tenemos que verlo en dos vertientes. Una desde el punto de vista macroeconómico y otra desde el punto de vista microeconómico. Es posible que usted entienda que desde el punto de vista microeconómico del pequeño comercio no haya tal afectación, quizás el daño colateral sea menor, porque usted dirá, bueno, de hecho hay mucha gente que lo dice y lo repite, bueno, los puntos de drogas han llegado a los barrios a traerle cierto beneficio a determinada población. En principio, usted pudiera observar que el menudeo en estos barrios ayuda, digamos, a paliar un día de hambre de una familia. Ayuda, de repente, a usted ver el dinero en los colmadones gastado en cerveza, en disfrute, en eventos. Ayuda a que usted vea de repente un salón de belleza moderno, con todas las cosas que un salón de belleza debe tener, pero es un negocio que está como fachada de otro más. Este impacto en la microeconomía es tal vez la gran cortina de humo del gran daño que hacen estos negocios. Porque fíjese usted que si al lado de una señora que ha puesto con mucho sacrificio un salón de belleza, con todo lo que ella debe tener para dar un buen servicio, al lado se le ha colocado una persona a lavar dinero en ese sector, producto del narcotráfico, producto del crimen organizado, con un salón de belleza súper moderno, con aire acondicionados, ¿verdad? Con todos los aditamentos, los equipos tecnológicos que necesita el salón de belleza para poder dar un servicio óptimo calidad en un barrio enclavado en el corazón de una ciudad. No hay forma de que pueda competir sanamente aquel que de manera lícita está haciendo su negocio frente a aquel que de manera ilícita está utilizando recursos de un origen desconocido para presentarle al mercado, al público, un servicio óptimo a un precio simulado. Simulado porque lo que necesita es tener el establecimiento para, tras bastidores, activar un libro de entradas, un libro de ventas ficticio que sencillamente busca lavar ese dinero. Podrá vender al precio que le plazca al cliente que llega, ya sea a precio mínimo o a un precio muy alto. De manera que estaremos viendo de ese comportamiento en la microeconomía del lavado de activos. Usted va a un dealer de automóviles, un dealer de automóvil fachada, y usted ve que hay un vehículo que se está vendiendo en ese dealer que no vale lo que están pidiendo. No vale lo que se está pidiendo porque están pidiendo más de lo que un vehículo está costando en el mercado. Dice, pero ¿por qué usted lo tiene tan caro ese vehículo? Y sencillamente el que lo tiene, el que está en el dealer le dice a usted, no, mire, ese es el precio, yo no lo negocio. Usted no va a percibir en él una voluntad de la negociación de lograr la venta, porque lo que él tiene es una fachada. Esas son las distorsiones que vamos a ver en la microeconomía del lavado de activos. Pero, ¿y en la macroeconomía cómo esto se manifiesta? ¿Realmente usted es de lo que cree que el lavado de activos impacta positivamente en la macroeconomía? Pues no. El lavado de activos en la macroeconomía genera una falsa percepción o un falso síntoma de bonanza económica que infla es una palabra para explicar cómo crece de manera falsa, digamos, la estructura del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que un país produce, pero este dinero que ha llegado de manera ficticia, de manera falsa,
genera un problema, genera una paradoja en el Producto Interno Bruto. Pues este va a generar una falsa fortaleza de la economía. Ante cualquier movimiento telúrico que sufra el sistema económico de un país, esta se va a venir abajo. ¿Recuerdan el hoyo de Herbaninter en el año 2003-2004? Lo que pasó en la República Dominicana fue algo parecido. El hoyo de Herbaninter vino como el desplome de un centro financiero, de una estructura financiera que destrozó la economía de la República Dominicana con un movimiento, porque en aquel momento, en aquellos tiempos, no existían normativas que encauzaran el buen accionar de la economía dominicana. En esos tiempos, en aquellos tiempos, no existía la ley de lavado de activos. Luego, a partir del año 2002, sale la ley 7202 en República Dominicana. Esa ley empieza a cambiar las reglas de juego. Y ahí es cuando entonces el sistema económico del país se estremece. Ante prácticas totalmente indebidas, un movimiento telúrico como esa ley causó, destrozó la economía. No estaba ella sustentada sobre bases sólidas. En aquel momento yo recuerdo, en el año 2002, que existía una fortaleza ficticia de la moneda nacional. El dólar se estaba cotizando al 16 por 1, pero en aquel momento los industriales, así como los hoteleros, reclamaban que el valor real del dólar no era ese, sino unos 19 o 21 pesos por cada dólar. Cuando la moneda se deja correr en medio de una crisis de legalidad en el país, pues llegó esta hecatombe en la que se dispara el precio del dólar frente al peso dominicano y el peso llegó a estar cotizándose a 60 por 1. Este es Hell's Kitchen, que comienza a partir de la 34 Avenida y concluye en la 59 Avenida o lo que es lo mismo, Columbus Circle. También comprende hacia el este la Quinta Avenida y hacia el oeste, el West Side de Nueva York, el puerto del río Hudson y la 10ª Avenida. O sea, la zona de ejecución en el espacio donde Wilson Fisk, de Kingpin, era el rey, comprendía las zonas que contemplaban todos sus anhelos. Los puertos para importar contrabando, mercancía de contrabando, los salones de espectáculos para dominar los escenarios del espectáculo, la zona del Times Square, donde están los medios más importantes de la ciudad, del Hell's Kitchen, para controlar la información que discurre en su ciudad, así como también él estaba detrás del spotlight, donde pudiera lucir una figura vendible, donde pudiera ocultarse con una fachada muy auspiciosa. Una de esas fachadas estaban los grandes salones de arte y las galerías de arte, donde reposaba toda la historia artística de la ciudad de Hell's Kitchen, porque también a ese tipo de cosas se asociaba para poder lavar dinero y para lavar su imagen. Hay una historia que cuenta un poco sobre Wilson Fisk en este cómics de Daredevil que acabo de adquirir en Midtown Comics. No puedo esperar para leerlo. Este señor es Wilson Fisk, Kingpin. Daredevil, The Man Without Fear. Para enfrentar a un Kingpin, usted solo necesita no tener miedo. Porque Wilson Fisk, el Kingpin, se encargó de atemorizar a toda una población, de hacer sentir miedo, de que le teman para él poder ser un rey basado en el temor de sus súbditos. Entonces, ¿qué buscaba un hombre tan poderoso como Wilson Fisk, Kingpin, en ciudades como esta? Buscaba mucho. Kingpin como el abusador,
Buscaba el spotlight, salir del anonimato, salir del ostracismo que la pobreza te enseña, salir de todo ese ocultamiento, de ese anonimato que el no tener nada te aliena, te condena. Wilson Fisk quería entonces tener poder y la ciudad tenía todo el poder disponible. Aquí en las ciudades como esta es donde el eje del poder existe, cohabita con el bajo mundo. Entonces, traigo dinero del bajo mundo al eje de poder y puedo influir en ambos mundos, en el bajo mundo y en el mundo normal, en el mundo legal, en el mundo lícito. Wilson Fisk se valía de todo eso, se valía de los grandes atletas que patrocinaba, de las grandes obras de artes y obras de caridad que él patrocinaba, se valía de toda la influencia política que podía obtener a través de los lobismos, se valía de todo el poder que tenía al controlar toda la infraestructura inmobiliaria también de la zona de Hell's Kitchen. Kingpin llegó a acumular mucho poder. Asimismo, el abusador en la República Dominicana llegó también a concentrar mucho poder. Hay una pregunta que todavía no me quiero responder. ¿Será entonces una verdad, como afirma la Procuraduría General de la República, que estos peloteros mencionados, estos peloteros que tanta alegría le dio a la fanaticada del béisbol en la República Dominicana, están involucrados con él? ¿Es esto cierto? De ser esto cierto, no hay duda de dos cosas. Primero, de que Kingpin los necesitaba la validación social que estos tienen, necesitaban el consentimiento popular que estos tienen y la manera en cómo estos llegaron a obtener una preponderancia en la sociedad por medio de su trabajo, por medio de sus dones, que por un toque de suerte acompañado llegaron a grandes ligas, llegaron al spotlight, llegaron a la fama, llegaron a la aceptación, llegaron al cariño y al fervor de la gente. Kingpin, el abusador, ambos necesitan a estos personajes. También, de ser esto cierto, estos personajes, estos deportistas, al salir del spotlight, al llegar al ostracismo que te da el retiro del spotlight, también están de frente a un vacío que no le puede suplir ya su vida en retiro. El estar en los medios, el estar en la competencia, el seguir compitiendo, ya sea en mesas de póker, ya sea con una chica, ya sea con una pelea de gallos, seguir en la competencia, esa competencia que no abandonan con el retiro y que se queda con ellos, la competencia mientras polulan por las calles de su vida en retiro. Esperamos que todo esto sea un malentendido porque estas personas, estos peloteros, los que hoy se están mencionando y los que faltan por mencionar, estos peloteros son parte de nuestra historia, de nuestros mejores momentos, de nuestras alegrías, de nuestros víctores. ¿Por qué Miller, Romita Jr. y Stan Lee han colocado a un criminal como Wilson Fisk a ser enfrentado solo por superhéroes? ¿Será que un criminal de este nivel solo puede ser enfrentado por superhéroes? ¿No existe ley para este tipo de criminales? ¿No hay una policía que pueda enfrentarlos? ¿No hay una autoridad en la que se pueda confiar? ¿Solo en superhéroes? ¿Solo en
un superhéroe como Daredevil, que no le tiene miedo a nada, que absolutamente no siente miedo, para un enmascarado cuasi mutante como el Hombre Araña, un chico que no soporta el crimen frente a sus ojos. Solamente un superhéroe puede enfrentar a un criminal como Kingpin, como el abusador. Esa es otra de las preguntas que tenemos que respondernos con el crimen en la República Dominicana. Nosotros debemos rechazar todo eso. No podemos verlo como algo normal, como algo válido. No podemos ver en nuestras calles cómo se ejecuta el microtráfico de drogas y decirnos que es normal, que a eso tenemos que llegar porque no nos queda de otra. No podemos decir eso, no podemos apadrinar nada de eso. No podemos hacerle un daño así a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra economía. Todos debemos de transitar el camino lícito porque es más justo para todos, porque no te lleva a la muerte, porque no te lleva al crimen, no te lleva a la degeneración como persona. Muchas gracias. Si tienen algún comentario sobre el particular, déjenlo aquí abajo. Hablen, exprésense. Esta es una era en la que todos podemos expresarnos y tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerlo. No nos podemos quedar callados. Tenemos que opinar y opinar con conciencia.